máster en Administración y Dirección de Empresas. Tiene una experiencia profesional de 33 años como profesional de enfermería, y de los cuales los últimos 25 años se ha dedicado íntegramente a la gestión sanitaria, habiendo sido director de enfermería de diferentes hospitales de España, entre los que se encuentra el Hospital Puerta de Hierro, que creo que es el que ustedes más conocen. Actualmente ocupa el cargo de secretario general del Consejo General de Enfermería de España. Es profesor en la UNED, que es la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad de Huelva, y tiene diferentes publicaciones, es autor de diferentes libros, por eso digo que a lo mejor alguno ha leído algunos de sus libros, en los que se encuentra cuidado del paciente crónico y gestión en casos de enfermería, el liderazgo en los entornos sanitarios, formas de gestión, la gestión de enfermería y los servicios generales en las organizaciones sanitarias, la apertura de un hospital, la gestión de enfermería y la división médica como dirección asistencial. Bueno, como verán, con un excelente currículum, el doctor Diego Ayuso Murillo nos va a ofrecer esta tarde una charla sobre liderazgo de enfermería en las organizaciones sanitarias. Así que bueno, lo escuchamos, doctor. Cuando se guste, podemos empezar. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias, agradeceros a todos vuestra asistencia a esta ponencia, ¿no? que vamos a realizar esta tarde allí en Argentina y esta noche aquí en Madrid. Gracias a ti, Patricia, por haber contado conmigo, por haberte acordado de mí y darme la oportunidad de compartir experiencias con todos vosotros, ¿no? Con profesores, con alumnos, con profesionales, enfermeros y enfermeras de Argentina. Para mí es un verdadero honor. En esta ponencia de esta tarde lo que intentaré será contaros sobre todo mi experiencia en el concepto de liderazgo, todo lo que tiene que ver con el liderazgo que he vivido en mi trayectoria como gestor, fundamentalmente hospitalario. He sido director de enfermería en 7 hospitales y he trabajado en 10 organizaciones sanitarias distintas, por lo tanto tengo un recorrido que me ha permitido, sin duda, creer en el liderazgo y aplicar el liderazgo, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, pero para mí es muy importante que todos tengamos en mente que el liderazgo es importante ejercerlo en cualquier puesto de trabajo que tengamos como enfermeras y enfermeros. El liderazgo hay que hacerlo en la clínica, en la consulta de enfermería, en la planta de hospitalización, en la urgencia del hospital, en la atención primaria de salud. Como docente tenemos que ser líderes, en la gestión sin duda, porque como gestores tendremos un puesto de responsabilidad y por lo tanto dirigiremos a muchas personas, por lo tanto hay que ser líderes, y desde el punto de vista también de la investigación. Debemos ejercer ese liderazgo investigador como enfermeras y enfermeros, dado que es el motor de avance de la profesión. Por lo tanto, el liderazgo está en todos los ámbitos profesionales. Y es verdad que en la gestión quizá se reconoce más por ese liderazgo formal, ¿no? De categoría profesional opuesto como jefe o como director o como responsable, pero es necesario en todos. Y en el liderazgo un aspecto muy importante es que es una habilidad. Ser un líder es una habilidad. Hay personas que lo tienen innato, son pocas, y la mayoría de la gente que llega a ser líder en su organización es a base de desarrollarlo, esta habilidad, de creerse esta habilidad y por lo tanto ponerla en práctica en su día a día. Bien, voy a intentar pasar la presentación. No puedo, Lucas, ¿me ayudas? Ahora, perfecto, muy bien. Este es el índice que vamos a ver. Vamos a ver la tipología de líderes sanitarios, cómo medir el liderazgo. Si consideramos que es muy importante que haya líderes en las organizaciones sanitarias, debemos medir si existen o no para establecer medidas de mejora. La relación que tiene el liderazgo con la creatividad, el liderazgo con la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo, cómo gestionamos el clima laboral para ser verdaderos líderes de nuestras organizaciones y los líderes en la toma de decisión. Van a ser los puntos que vamos a ir desarrollando. Quería empezar con la importancia del liderazgo, dado que, como sabéis, este año finaliza el Nursing Now. Ha sido
Nursing Now ha sido un movimiento internacional liderado por el Consejo Internacional de Enfermeras, por la OMS y por los LORES británicos, y lo que planteaban eran 5 objetivos. Entre uno de ellos, sin duda, era posicionar a las enfermeras y enfermeros del mundo en puestos de liderazgo y asumir roles cada vez con mayores competencias. Esa apuesta por el rol de la enfermera y del enfermero en su máximo desarrollo competencial y ocupando puestos de verdadero protagonismo en la gestión y en las políticas sanitarias y en las políticas de salud de los distintos países del mundo, ¿no? Los 5 objetivos del Nursing Now, rápidamente: mayor inversión, mejor educación y desarrollo profesional para enfermeras, mayor y mejor difusión de las prácticas innovadoras de enfermería, ser creativos, mayor participación de las enfermeras en las políticas de salud global. Esto es muy importante. Los gobiernos que apuestan por enfermeras y enfermeros en la toma de decisión política, en políticas sanitarias, tienen más éxito que los que no apuestan por ellas. En nuestro país es una de las luchas que tenemos más importante, el que desde el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad y las diferentes autonomías y consejerías de salud apuesten por las enfermeras en puestos como consejeros de sanidad, como directores generales, porque realmente tenemos mucho que aportar por nuestra experiencia, por nuestra competencia y por nuestra formación. Más enfermeras, por tanto, en puestos de liderazgo. Fijaros, este es el 4º objetivo que marca Nursing Now y lo dice claramente: más enfermeras en puestos de liderazgo. Si queremos tener más enfermeras en puestos de liderazgo, tenemos que formarnos como líderes. Y por eso estamos aquí esta tarde reunidos para, entre todos, ver la importancia que tiene el tema del liderazgo. Y el último objetivo de Nursing Now es más evidencias para los responsables políticos en la toma de decisión, sobre todo donde la enfermería tenga un mayor impacto, donde las enfermeras alcancen el máximo potencial y cómo abordar obstáculos en estas políticas de salud. Sin duda, la pandemia COVID está asolando todo el mundo. En unos países está afectando mucho más que en otros. Mi país, desgraciadamente, es uno de los que más está sufriendo esta pandemia y lo que ha demostrado es que teníamos un déficit importante en inversión de enfermeras. Faltan muchas enfermeras. El ratio de enfermeras en España respecto a la media de la Unión Europea es muy bajo. Tenemos 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes y la media de la Unión Europea está en 9,2 enfermeras por 1.000 habitantes. ¿Y qué ha pasado? Que nuestro sistema sanitario, en los meses fuertes de la pandemia, meses de marzo y abril, colapsó el sistema, no había recursos suficientes y ahora en esta etapa nueva, en octubre de 2020, nos encontramos que el Sistema Nacional de Salud no tiene enfermeras suficientes para cubrir todas las demandas asistenciales. Ha habido una mala política y una mala gestión en cuanto a los recursos sanitarios necesarios en enfermeras y enfermeros en nuestro país. Y es algo que estamos reivindicando al Ministerio Central y a las diferentes autonomías, que son las responsables de planificar las enfermeras y los enfermeros en España y todos los recursos de los profesionales sanitarios. Bien, entramos ya en el meollo del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo hoy? Si yo os pregunto a vosotros qué es un líder para vosotros, pues seguramente tendréis en la cabeza personas que sean comprometidas, que sean éticas, que den ejemplo, que comuniquen bien, que tengan un amplio conocimiento de su disciplina, un referente, ¿no? Si hablamos de los grandes líderes mundiales, son gente que ha sido referente, ¿no? Pues Gandhi, Obama, podrían ser referentes para muchos de nosotros por su liderazgo y por todo lo que hicieron cuando estuvieron gobernando. Bien, pues un líder tiene que ser capaz de dirigir equipos. Los gestores, las enfermeras y enfermeros gestores, dirigimos equipos de recursos humanos muy amplios. Yo, como director de enfermería, he tenido en mi plantilla 3.500 profesionales dependiendo directamente de mí como director de enfermería. Por lo tanto, somos grandes gestores de recursos humanos y, por lo tanto, tenemos que aplicar el liderazgo. Tenemos que ser capaces de comunicar de una forma efectiva, de una forma cercana, de una forma creíble. Y esto es muy importante para un líder. Si una persona no comunica bien, es muy difícil que pueda ser líder en ningún puesto. Tenemos que resolver problemas. Los líderes resuelven todos los días en nuestras consultas, en nuestras unidades de hospitalización, en nuestras clases, en nuestra gestión del hospital o de la primaria de salud. Tenemos dificultades, tenemos disfunciones. El líder resuelve. Si no resolvemos, difícilmente nos van a ver como líderes. Tenemos que ser capaces de comprender
comprender a nuestros equipos, a nuestros profesionales, que les está preocupando, qué problemas tienen realmente, y para llegar a comprender esas necesidades tenemos que estar cerca. Una directora o director de enfermería tiene que estar muy cerca de todos los profesionales que trabajan en su organización sanitaria. Tiene que ir a las diferentes unidades, tiene que hablar con los diferentes profesionales, tiene que preguntarles qué problemas tenéis y en qué puedo ayudaros. Estamos para ayudar los gestores. Tenemos que ser capaces de humanizar nuestra actividad. Hablamos mucho de la humanización de la asistencia, la importancia que tiene la humanización de la asistencia en el ámbito de la enfermería es claro, yo creo que nadie lo pondría en duda, ¿no? Pero desde el punto de vista de la gestión también es muy importante ser humanos, porque estamos manejando personas, compañeros, y por lo tanto tenemos que ponernos en su lugar y empatizar con ellos. Tenemos que ser capaces de ayudar, que nos vean como personas que estamos para resolver problemas y para ayudar. Y esto también se puede aplicar en la clínica, es decir, la enfermera que está en su consulta y que está ayudando al paciente, está atendiendo y resolviendo las necesidades que tiene el paciente o el ciudadano que viene a nuestra consulta, estamos ejerciendo una labor de liderazgo. Las características del líder, por lo tanto, serían, en resumen, un poquito estas, ¿no? Poseer grandes conocimientos o amplio conocimiento de su disciplina, es decir, uno no puede ser líder en gestión sanitaria si no está formado en gestión o tiene experiencia en gestión. Uno no puede ser líder en la consulta del paciente crónico para llevar hipertensos o diabéticos si no tiene formación suficiente en ese ámbito. Y por lo tanto, muy importante, por lo tanto, para ejercer liderazgo, un amplio conocimiento de la disciplina que estemos desarrollando. Tener pasión, esto es fundamental. Si no tenemos pasión, si no nos creemos lo que estamos haciendo, si no somos capaces de trasladar al que está enfrente de nosotros que lo que le decimos, lo decimos de forma convencida, porque lo sentimos, porque lo vivimos, esto no va a calar en las personas y por lo tanto el liderazgo no será real. Tenemos que ser resilientes, la capacidad de aguante ante la adversidad. Y la pandemia COVID-19 lo que nos está demostrando es que los profesionales de la salud en general, las enfermeras en particular, somos resilientes. Tenemos una capacidad de adaptación, de resistencia y de aguante ante la adversidad para llegar a otro momento, superar esta situación y seguir sin duda creciendo como profesionales. Tenemos que ser capaces de motivar a nuestros compañeros, tenemos que ser capaces de motivar a nuestros pacientes para ejercer el liderazgo, generar confianza, es fundamental. Esa confianza, ¿cómo se genera? Pues teniendo ese amplio conocimiento, rodeándonos de los mejores, teniendo un comportamiento ético. Si yo efectivamente comunico de forma real a mis compañeros, me comporto de forma ética, pregunto y me pongo en su lugar, soy empático, al final genero confianza y por lo tanto llegará el momento que me verán como un líder. Debemos generar entusiasmo, ilusionar con lo que hacemos y con lo que decimos. Esto es muy importante. Y hay personas, lo sabéis, que cuando transmiten, por ejemplo, en clase, en una asignatura, y se la creen, lo están viviendo, generan entusiasmo, ilusionan, el alumno está percibiendo de nosotros que efectivamente somos un referente para ellos en esa materia. Sería un ejemplo clarísimo para que veáis que el liderazgo está en todos los entornos. Tenemos que tener una visión global de la situación. Esto pasa mucho en los hospitales, donde hay muchas unidades de enfermería, donde cada parcela parece que funciona de forma aislada, pero al final lo importante es ver el funcionamiento de forma global, porque lo que ocurre en la urgencia repercute sobre la hospitalización y sobre la hospitalización repercute lo que esté pasando en cuidados críticos o en el área quirúrgica. Al final somos un todo y esa visión integral la tenemos que tener clara. Y tenemos que ser capaces de gestionar y tomar decisiones. Lo veremos también al final de la presentación. El liderazgo está ligado a la productividad. Esto es muy importante. Los estudios de la psicología americana, y son los estudios que más han influido y más han desarrollado el tema del liderazgo, sobre todo en la empresa privada inicialmente, que luego se trasladó a las organizaciones sanitarias, lo que dice es que un líder optimista, un líder positivo, en una mejora de la productividad, consigue el compromiso y consigue un mayor rendimiento de los profesionales. Por lo tanto,
Fijaros si es importante el tema del liderazgo, ya no solo por tener referentes, sino porque realmente logramos que se produzca más y mejor. La gente va a estar más satisfecha, vamos a cuidar mejor a nuestros pacientes o nuestros gestores van a hacer una gestión mucho más correcta y adecuada. Los entornos laborales que son flexibles, que generan esa flexibilidad para los profesionales, que son permisivos, generan más implicación y mejores resultados. Que las otras organizaciones que son tajantes, que cursan siempre con límites y que imposibilitan al final el desarrollo de los profesionales. El liderazgo, por lo tanto, es una habilidad directiva, lo decía. Hay personas que lo tienen innato, hay gente que no se ha formado en liderazgo, que les oyes hablar y convencen y te lo crees y dices, pues oye, esta persona sabe, pero no es habitual esto. Lo habitual es formarse para el liderazgo. Por lo tanto, hay que hacer formación específica, hay que hacer entrenamiento, hay que tenerlo en la cabeza como una prioridad en nuestra actividad profesional, creérnoslo. Y desde luego, desde el punto de vista de la gestión, es una habilidad directiva clave, fundamental. Hay dos modelos de liderazgo que se utilizan mucho en las organizaciones sanitarias y que en mi experiencia como gestor han sido muy útiles. Es el liderazgo situacional, que lo desarrolló Jerzy Blanchard en el año 99, y está el liderazgo transformacional, que lo desarrollaron Basi y Abolio en el año 2003. Esos son los dos modelos que yo quizá os daría como ejemplos para que los pongáis en práctica en vuestras organizaciones. El liderazgo situacional lo que dice es que la teoría de la situación establece que el jefe varía su liderazgo de un estilo a otro en función de los requerimientos laborales, y el liderazgo situacional basa en dos variables importantes el cómo lograr ese liderazgo: la variable tarea y el apoyo socioemocional, es decir, cómo incidimos en la actividad asistencial, la actividad docente, en la tarea en sí, o damos apoyo psicológico y emocional a la persona para hacerla desarrollar y crecer como profesional. La clave en el liderazgo situacional sería la flexibilidad del estilo. Cuando preguntas a algunas personas ¿qué estilo de liderazgo tú crees que es el mejor? Pues yo creo que el mejor es el democrático, o el delegar, o el ser persuasivo. Pues eso es un error, pensar que solo un estilo es bueno, sino que lo interesante es ser capaz de moldear y de adaptar tu estilo de liderazgo en función de cada momento y situación. Y el liderazgo situacional dice que puede ser un líder instructor para personas nobles, alumnos o personas que empiezan en la profesión. Puede ser persuasivo, le vas persuadiendo, ya va teniendo más conocimiento, le vas dejando caer y le vas convenciendo. Luego ya le haces participar al profesional, participativo, porque ya tiene competencias, tiene experiencia, tiene formación, por lo tanto ya puede participar en la toma de decisión, hasta que llegas a delegar en él, porque ya confías plenamente y sabes que puedes depositar toda la confianza en esa persona y que va a trabajar de una forma autónoma porque tiene competencias, formación y experiencia suficiente para hacerlo de forma autónoma. Por lo tanto, esos son los 4 estilos del liderazgo situacional. Los estilos predominantes en el liderazgo sanitario deben ser el hacer participar, el persuadir y delegar. El dar órdenes o instrucciones debemos reservarlo para casos muy concretos. Gente muy noble, que esté empezando, o en caso de crisis. Si hay crisis en una organización, que puede pasar, es interesante también este modelo. No lo debemos descartar. Es decir, llega un momento en que las alternativas son las que son y las posibilidades son las que son, pero a veces toca decir, oye, pues se hace de esta manera. Soy el director o soy la supervisora de la unidad o soy la responsable como profesora y esto es lo que hay que hacer. No hay más vuelta. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Luego hay otros modelos que plantean el estilo autocrático, el estilo participativo. El autocrático sería que las decisiones se toman cuando ya están tomadas. Es decir, yo ordeno y mando, ¿no? Yo decido, yo lo pienso y os doy la orden de que lo hagáis. El participativo, pues lo que comentábamos también en el estilo de liderazgo situacional, hacemos participar a la gente porque ya tiene competencias y experiencia suficiente. Y el democrático, el que orienta a las personas a tomar decisiones dentro del grupo compartiendo responsabilidades, ¿no? Es decir, tomamos decisiones de forma conjunta
y podemos llegar a un consenso en base a ese diálogo. Cuando ya el grupo, el equipo es muy maduro, se puede también tener en cuenta este estilo. Y luego estaría el liberal, que promueve la libertad completa. Es un poco el estilo anárquico, ¿no? El líder ha sido muy permisivo para alentar la libertad del grupo, y el problema es que si el grupo no es maduro se puede caer en la ineficacia, porque claro, si cada uno hace lo que considera pero no hay madurez suficiente, estamos delegando, como decíamos antes, sin tener competencias, y eso es un problema. Por lo tanto, este estilo liberal sería ya en esa fase de mucha madurez de la organización o del grupo al que se está dirigiendo para poder llevarlo a cabo. La medición del liderazgo, como os decía, es muy importante. Si estamos diciendo que es clave ejercer liderazgo en todos los ámbitos de la profesión enfermera, pues deberíamos medir el liderazgo, ¿no? Bueno, pues en mi país hay muy poca experiencia de medir el liderazgo. Hablamos todos o muchos de liderazgo, de la importancia que tiene el liderazgo, de que hay que incrementar el liderazgo, pero al final no hay una medición real de decir, oye, pero ¿realmente hay líderes en la organización? ¿Hay rasgos de personalidad que se asocian al líder? ¿En qué podemos mejorar? Si no medimos y no sabemos cómo estamos, difícilmente podremos establecer un área de mejora, ¿verdad? Solo sabéis todos los que estáis trabajando en las áreas de calidad, sobre todo. Pues el liderazgo pasa igual. Si decimos que es muy importante, pero nadie lo mide, pues no sabemos si estamos deficientes o sobresalimos el liderazgo en nuestra organización. Hay dos cuestionarios muy importantes para medir liderazgo que yo os recomiendo, ¿no? Si lo queréis poner en práctica en vuestras organizaciones. El cuestionario multifactorial de liderazgo MLQ de base a Bolio y el cuestionario de personalidad 16PF5 de Cattell. Estos dos cuestionarios son útiles, están demostrados, están validados en Argentina, me imagino que también estará validado para la población vuestra, porque son internacionales y por lo tanto son fácilmente aplicables y podríais tener una información muy interesante ligada al liderazgo. El 16PF5 es el instrumento que yo utilicé en mi tesis doctoral. Una parte de mi tesis doctoral se refería al liderazgo, es un área que me interesa mucho desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues utiliza factores, rasgos de personalidad que se asocian a diferentes áreas competenciales. Una de ellas es el liderazgo, otra es la comunicación, otra es la sociabilidad. Y tiene unos factores que son primarios y unos factores que son globales. Bien, pues el liderazgo tiene estos 11 factores o 11 rasgos de personalidad que se asocian al liderazgo en el 16PF5. Tener razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atrevimiento, abstracción, perfeccionismo, tensión, extraversión. Hicimos en mi tesis doctoral una medición en las enfermeras gestoras y en las enfermeras asistenciales de la Comunidad de Madrid, de los que trabajan en el servicio público de salud. Y lo que encontramos, de los 11 factores, veis en rojo que solo 2 rasgos de personalidad tenían que se asociaban al liderazgo en las enfermeras gestoras y 2, que es extraversión y razonamiento, estos 2, en las enfermeras asistenciales. Por lo tanto, una de las conclusiones de este estudio fue que no aparecen factores de personalidad ligados al liderazgo en nuestra muestra de estudio y que es necesario utilizar instrumentos para medir liderazgo en los sistemas de selección, plantear formación y entrenamiento específico en liderazgo. Por lo tanto, habría que incrementarlo, al menos en esta muestra de estudio en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya me hubiera gustado que el resultado hubiera sido que teníamos todos los rasgos y que todos somos líderes, pero esa fue la realidad. La verdad que nos sorprendió, no esperábamos este resultado. Por lo tanto, ¿qué se plantea? Pues efectivamente, formar el liderazgo y entrenar el liderazgo. El liderazgo está asociado de una forma enorme a la creatividad. Las enfermeras y enfermeros debemos potenciar nuestra creatividad. Debemos abandonar esas pautas de actuación en cuanto siempre lo hemos hecho así, por lo tanto yo lo sigo haciendo así. Tenemos que pasar ya a incorporar la evidencia científica y sobre todo reflexionar y plantearnos formas alternativas para hacer las cosas mejor y demostrarlo, que lo estamos haciendo mejor. Por lo tanto, la creatividad es un elemento clave en enfermería. Debemos innovar y dar soluciones a problemas y los líderes deben generar y potenciar en el equipo ideas y abordajes diferentes
sobre todo en el ámbito de la gestión y de la actividad sanitaria también, ¿no? La parte asistencial, es decir, lo tenemos que hacer de forma diferente. En nuestro país, todo esto de la pandemia nos ha abierto los ojos. Pensábamos que teníamos un sistema sanitario de los más robustos del mundo. En casi todos los estudios se nos posicionaba muy bien, pero realmente hemos visto que ante una epidemia, una pandemia, una crisis sanitaria tan terrible como la que estamos viviendo, el sistema colapsó. Por lo tanto, nos ha hecho reflexionar de que tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no? Sobre todo en qué ámbitos, en los ámbitos de salud pública y los ámbitos de la atención primaria de salud. Es donde hemos fallado en España. Por lo tanto, vamos a replantearnos. Los errores también sirven para mejorar y sin duda la innovación y la mejora continua van de la mano. Son competencias estratégicas que deben tener los gestores enfermeros ligados a la creatividad y que deben ser capaces de inculcar a todos sus equipos profesionales, a todas las enfermeras que dependan de ellos, a todos los técnicos de cuidados, a los celadores, es decir, el equipo multidisciplinar, ¿no? Porque al final la enfermera muchas veces es el líder logístico dentro de la unidad y que coordina los diferentes profesionales que hay en el servicio unidad de enfermería. Para ser creativo, yo os recomiendo aplicar el ciclo de Deming, el ciclo de la mejora continua. Lo conocéis sobradamente, el ciclo PDCA, ¿verdad? Pues ese ciclo lo tenemos que aplicar para mejorar y ser creativos. Es lo que os decía, no vale hacer las cosas como siempre la hemos hecho, sino que debemos planificar, tener objetivos, indicadores, operar, ejecutar esos procesos que hemos planificado, controlar y medir resultados, compararlos con los resultados que esperamos o que estén publicados en la literatura científica, en esos estándares tan importantes que hay en los indicadores de calidad o de cuidados o asistenciales, y donde estemos desviados, plantearnos áreas de mejora. Esa es la vía de crecimiento y la vía para llevar nuestras organizaciones sanitarias a la excelencia. Ejemplos, os voy a poner alguno. Errores en la medicación, ¿no? Sabéis que es uno de los indicadores clásicos de las enfermeras y enfermeros a nivel mundial. Pues mirad, aproximadamente un 1,8% de pacientes que están hospitalizados sufren durante la estancia hospitalaria acontecimientos adversos que están motivados por errores de la medicación. El impacto que tiene esto del 1,8 diréis, pues es muy bajito. Bueno, pues son 464 casos en un hospital de nivel 3, de máxima complejidad hospitalaria. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen de casos importante y que tiene una repercusión en costes muy alto, porque cada acontecimiento adverso causado por un error de medicación alarga la estancia del paciente en 4,6 días y se incrementan los costes del ingreso en 3.640 euros. Estamos hablando de que solo controlando los errores de la medicación podríamos bajar este gasto de 1.700.000 euros en un hospital de nivel 3. Los errores de la medicación, por otro lado, motivan el 4,6% de los ingresos hospitalarios. Esto es para las enfermeras que estáis en la atención primaria de salud o la atención familiar y comunitaria, ¿no? 1.186 ingresos al año que equivalen a 7 millones de euros por una mala adherencia a tratamiento, por un mal seguimiento de la toma de la medicación, en cuanto a dosis, en cuanto a horarios, y que provoca al final una complicación que provoca el ingreso hospitalario por un error de la medicación. Otro ejemplo de innovación, pues la Unidad Central de Radiodiagnóstico en Madrid, por ejemplo. La costumbre en Madrid, en España, era pues, tener una unidad de radiodiagnóstico en cada centro. Cada hospital tenía su propia unidad de radiodiagnóstico. Se plantea hacer un anillo radiológico y que dé soporte a 8 hospitales de la Comunidad de Madrid. Solo con este planteamiento de que una sola unidad de soporte a 8 hospitales se ha ahorrado 10 millones de euros anuales y en inversión de equipamiento ha permitido un ahorro del 35%. Por lo tanto, son aspectos muy importantes, sobre todo ligados a la sostenibilidad del sistema de salud. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible al menor coste posible, ser eficientes. La enfermera de enlace, una figura que nuestro país ha desarrollado en los últimos 10 años aproximadamente, pero que antes no existía. Y por lo tanto podemos decir que es una figura bastante nueva, pues lo que hace realmente es coordinar los pacientes que están en el hospital de agudos,
que llega un momento que ya pueden trasladarse a hospitales sociosanitarios o sanitarios de primer nivel, ¿no? Por lo tanto, esta persona, una enfermera, puede estar ahorrando 521 euros de diferencia por estancia al derivar de una forma anticipada, ágil y rápida, cuando ya el paciente no necesita estar en un hospital de agudos o un hospital sociosanitario. El hospital de agudos nivel 3 cuesta la estancia 791 euros y lo trasladaríamos a un centro sociosanitario de nivel 1 donde cuesta 270 euros. Fijaros que una enfermera, efectivamente, con que traslade 5 enfermos de este tipo en tiempo, ya está pagando de forma sobrada su salario y haciendo un ahorro muy importante para el hospital. La hospitalización domiciliaria sería otro ejemplo muy importante. El hospital de día en la unidad de neumología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en la etapa que yo estuve de director, teníamos un programa de hospitalización domiciliaria. Pasamos de tener los enfermos con EPOC 10 días de estancia media a tenerla 4,66. La diferencia que pasamos de tener un ahorro de paciente de 4.272 euros. El paciente se le daba de alta al cuarto día, al quinto día, la enfermera iba a domicilio a atender a este paciente, el paciente ganaba en calidad de vida, mejoraba su calidad asistencial porque estaba en su propio entorno y por otro lado conseguíamos con esta actividad ahorros tan importantes como los que estáis viendo. O el hospital de semana, en el cual también había unos ahorros enormes. En vez de tener una hospitalización 24 horas abierta los 365 días, concentrábamos en el hospital de semana pacientes quirúrgicos que por los GRDs, por los días de ingreso medios, sabíamos que podíamos ingresar los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para el viernes por la noche cerrar la unidad y provocar ahorros cercanos a los 300.000 euros. Otro ejemplo, ya para las enfermeras especialistas en nuestro país, las matronas son enfermeras especialistas. No sé en Argentina si es una profesión distinta a la enfermería o no, pero en nuestro país son enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología. Pues fijaros, un hospital que tenga maternidad, el GRD más frecuente, es decir, el diagnóstico médico más frecuente es el parto eutóxico. El parto eutóxico lo gestionan en nuestro país de forma autónoma las enfermeras especialistas. Y lo que conseguían con el alta precoz en el parto eutóxico, haciendo una alta en 24 horas en vez de al tercer día del nacimiento, que era lo habitual, era tener un control de la estancia en 2.000 ingresos aproximadamente de 1.582.000 euros. Es decir, eso es creatividad, es innovar, es hacer las cosas de forma diferente. No vamos a tener a la mujer que acaba de tener a su bebé 3 días en el hospital, sino que lo vamos a tener 1 y vamos a controlarla en su domicilio a través de la atención primaria o a través de un grupo de matronas que se desplazarán a domicilio. Y por lo tanto haremos este tipo de ahorros de costes. Eso es organizar y eso es gestión y eso son decisiones que toman las enfermeras y enfermeros dentro de las políticas sanitarias. Por eso veis la importancia que tiene de eso, de innovar para ser líderes, para ser referentes en esas tomas de decisión. Otro ejemplo, la unidad de heridas crónicas. Un estudio con 21 pacientes que precisaron ingreso para realizar terapia de presión negativa por herida de evolución tórpida. La media de estancia que había en el hospital era 10 días. Estaban estos pacientes con estas heridas 10 días de media. Se decide poner la terapia de VAC, de vacío, y llevarlo a domicilio y hacer el seguimiento ambulatorio, en la unidad de heridas crónicas ambulatoria del hospital. Con esto, una unidad que estaba dirigida por 3 enfermeras y una auxiliar de enfermería. Conseguimos solo en 21 pacientes de este estudio, un ahorro de 155.000 euros. Este es el sueldo de todo el equipo, enfermeras, auxiliares, celador y los costes sociales. O sea que solo por este grupo de estudio de 21 pacientes ya teníamos cubierto los costes al año de todo el equipo de enfermería. Por tanto, hemos mejorado la terapia, los pacientes están en su casa, están en su domicilio, hemos dado mejores cuidados y hemos sido mucho más eficientes. Hemos hecho grandes ahorros para nuestra organización. Pasamos de la creatividad y de cómo plantear otras estrategias de salud
a la importancia que tiene el liderazgo y la motivación. Como veis, al principio, una de las características importantes del líder era que el líder motiva. El líder es capaz de motivar a su equipo. Bueno, pues un directivo tiene habilidad para motivar cuando hace o dice cosas que logran que la persona a quien se dirige se sienta bien, se sienta satisfecha, mejore su autoestima, se sienta comprometida con lo que está haciendo y con la organización donde se encuentra. Eso es motivar. Por lo tanto, tenemos que tener claro que uno de los aspectos importantes si queremos ser líderes en alguna de las áreas donde trabajamos las enfermeras y enfermeros es motivando a nuestros compañeros, si somos gestores, o a nuestros pacientes, si somos asistenciales, o a nuestros alumnos, si somos docentes. Resaltar la importancia del trabajo en sí mismo, ¿no? En motivación, el contenido del trabajo como enfermera o como enfermero, sin duda, en sí, ese trabajo, el trabajo que hacemos, es motivador. Está claro, ¿no? La mayoría de los que estamos en esta profesión, o todos, diría yo, es porque nos gusta la profesión, somos apasionados de la profesión y encontramos un factor de motivación importante cuando desarrollamos nuestra profesión. Por lo tanto, tenemos que intentar que ese proceso de trabajo, ese proceso laboral, sea un proceso que va enriqueciéndose con el tiempo y que logremos que sea atractivo y más motivador el trabajo que realizamos, tanto nosotros como nuestros compañeros, para conseguir también esa motivación del grupo. ¿Qué acciones podemos hacer para enriquecer el trabajo? Pues podemos dar información sobre la ejecución y evolución, saber cómo se está haciendo, para qué se están haciendo las cosas, es motivador. Por lo tanto, mejorar la comunicación interna sería un aspecto muy importante. La comunicación interna debemos mejorarla en general en las organizaciones sanitarias. Si una organización sanitaria tiene una comunicación interna, es decir, una comunicación entre profesionales efectiva, si transmite la toma de decisión desde la dirección del hospital hacia las unidades de enfermería de una forma clara, explica el por qué se toman esas decisiones, explica qué objetivos tenemos, explica qué logros queremos alcanzar, sin duda va a hacer que las personas estén motivadas. El trabajar con una visión integral del paciente es importante, ¿no? En nuestro país, hace años trabajábamos por tareas, había una división clara de la actividad enfermera por tareas. Lo hablábamos Patricia y yo al principio, no podemos trabajar por tareas, tenemos que tener un plan de cuidados, un proceso de atención de enfermería que nos permita tener una visión integral del paciente, esa visión holística, ¿no?, que tanto aporta a la profesión enfermera es fundamental porque eso enriquece. Tener esa visión de conjunto de todas las necesidades que tiene el paciente, que tú como enfermero intentas dar solución a toda la esfera psicobiosocial, ¿no?, que tiene el paciente, velando por los intereses o por las necesidades psicológicas, sociales o biológicas que tiene el paciente en cada momento. También es importante dar autonomía e implicar a los profesionales. Si damos autonomía, si hacemos que los profesionales sean autónomos, tomen decisiones de forma autónoma en esa fase ya de que tienen competencias suficientes y experiencia, y les implicamos en la toma de decisión, sin duda motivamos también al equipo. Esto lo que refleja es que en gestión no debemos tomar decisiones de forma autónoma como director o como jefe de unidad, lo podemos decidir nosotros y imponer nuestra decisión al resto, sino hacer participar a todo el grupo en la toma de decisiones, sin duda motiva. También para enriquecer el trabajo, la distribución de cargas según dependencia y equidad. Está claro, estamos motivados si hay un reparto del trabajo, de la actividad asistencial o de la docencia de forma equitativa. Todos tenemos aproximadamente las mismas cargas laborales. Si hay grupos de trabajo dentro de un hospital que tienen más carga de trabajo que otros, esto va a generar desmotivación. Por lo tanto, eso hay que analizarlo muy bien desde el ámbito de la gestión. La movilidad interna también es un aspecto muy importante. En nuestro país se nos permite movernos entre unidades de enfermería, por lo tanto puede ser un factor de motivación. En un momento dado, una enfermera que está trabajando en medicina interna puede decidir cambiarse a traumatología o trasladarse a pediatría. Esa opción pues, sin duda es motivadora porque ese motor de cambio es lo que está motivando a la persona en su trabajo del día a día. Por
Por lo tanto, yo no sé si lo tenéis vosotros así desarrollado en vuestro país, pero a nosotros nos está dando buen resultado, salvo las especialidades de enfermería, que sí que están reguladas, hay unas categorías profesionales claras y por lo tanto solo pueden acceder a esos puestos los enfermeras y enfermeros especialistas. Otro aspecto muy importante para motivar es agradecer y felicitar. Y como supervisores de unidad, como directivos, como jefes de un servicio, a veces no podemos hacer subidas salariales, ¿verdad? Y menos en estos momentos, pero sí que es muy sencillo si alguien ha hecho bien su trabajo en un turno de enfermería o ha sacado adelante una situación complicada, que la dirección de enfermería, que las supervisoras de enfermería, que los jefes del hospital se acerquen y digan gracias, gracias por el esfuerzo, enhorabuena por todo lo que lograsteis. Esto no cuesta nada, ¿verdad? Solo es un poquito de tiempo, pero no lo hacemos. No estamos acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, es un factor de motivación enorme, muy importante. En esta época de pandemia tan importante, donde todo el mundo está trabajando al 300%, hay que ir a los sitios y agradecer y felicitar a la gente el esfuerzo que está realizando. La motivación en el trabajo tendría factores que son de mantenimiento y factores que son motivacionales, ¿no? Los de mantenimiento estarían relacionados con el puesto del trabajo, el salario, las condiciones o la seguridad en el empleo. Y los de motivación propio sería el propio trabajo, ese reconocimiento por el trabajo que tú haces, los ascensos, la responsabilidad o el desarrollo profesional. Y en motivación hay diferentes teorías. Hay muchas teorías, también todas de la psicología americana, que han hecho una gran aportación a la motivación en las empresas y también en las organizaciones sanitarias. Y como sabéis, la primera es la teoría de Maslow, la conocemos todos. La única razón por la que nos motivamos a hacer cosas es para satisfacer necesidades. Por lo tanto, las motivaciones humanas es conocer las necesidades que tienen los profesionales, ¿no? Es decir, si somos capaces de conocer qué necesidad tiene cada profesional al cual estamos dirigiendo, o somos jefes de ellos, y nos ponemos en su lugar, le escuchamos y sabemos que lo que aspira es a, pues podremos trabajar para motivarlo haciendo que consiga satisfacer sus necesidades. Y como sabéis, vamos desde las fisiológicas, las de seguridad, afiliación, autoestima, autorrealización, la pirámide famosa de Maslow, pero es que esto es la vida misma. Lo primero, cuando uno empieza, es tener trabajo, y que dure mucho el trabajo y que sea luego la seguridad. Bueno, pues que ese contrato al final sea de larga duración, o me hagan interino, o me hagan fijo. Luego la necesidad de que te acepte tu propio grupo, ser reconocido dentro de tu grupo de trabajo, eso ya incrementa tu autoestima y al final pues consigues la autorrealización personal. La teoría de la equidad es otra de las teorías psicológicas importantes en motivación. Las personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo que realizan. Como responsables, gestores o docentes, debemos ser justos y equitativos con nuestro equipo o con nuestros alumnos. No tener preferencias, al menos abiertas dentro del grupo. Como yo digo, cuando tú diriges un grupo de personas, todos son iguales, todos son nuestros hijos, y bueno, pues siempre hay alguno que destaca, ¿verdad? O alguno que es peor, pero no se debe notar en el grupo. Debemos tratarles a todos por igual y darles los mismos recompensas y los mismos reconocimientos a unos que otros. Si no trabajamos esto de la teoría de la equidad, sin duda habrá una gran desmotivación. La conducta del reforzamiento es otra teoría muy importante, la lideró Skinner en el año 53 y era un psicólogo americano que lo que trabajaba era con ratas y lo que hacía era reforzar, les daba comida, ¿no? Hacía refuerzos positivos. La comida a una rata es positiva, le daba la pelotita de comida y si tocaba una palanca. Entonces, en función de cómo iba tocando la palanca, pues iba dándole el refuerzo y al final, pues si era 5 veces, pues luego la rata lo aprendía y daba 5 veces. No daba 6, ni daba 4, daba 5. Por lo tanto, si obtengo un premio, voy a repetir la conducta y si obtengo un castigo, no la voy a volver a repetir. Porque eso también lo demostró Skinner. Pues eso, realmente los refuerzos, pues ¿cómo serían los refuerzos? Pues bueno, las teorías de los refuerzos se pueden aplicar en las organizaciones sanitarias, por ejemplo, con la dirección participativa por objetivos. Es decir, cobramos más dinero variable si logramos más objetivos
que la persona que no logra ningún objetivo o que no se implica, ¿vale? Por lo tanto, iríamos por esa línea. Felicitamos si hacemos las tareas bien, podría ser un refuerzo positivo, ¿eh? Por lo tanto, hay elementos que sí que los podemos aplicar en nuestras organizaciones. La teoría de las metas sería que las personas actúan, esta teoría la desarrolló Locke en el año 68, actúan de forma racional y conscientemente, trazando objetivos, intereses y eligiendo las formas más convenientes para ejecutar las tareas. Por lo tanto, esa relación entre objetivo, intención y ejecución de la acción es lo que marca el grado y el tipo de motivación. Metas, objetivos que son muy difíciles o fáciles, la motivación es cero. Es decir, si yo pongo un objetivo a mi grupo de trabajo, a mis alumnos, inasumible, que no lo van a conseguir, pues les voy a desmotivar. Y solo las metas que son alcanzables con esfuerzo, pero alcanzables, motivan de una forma muy alta. La motivación en sanidad, en nuestra profesión, pues en el trabajo de sanidad, pues la calidad de las relaciones interpersonales son muy motivadoras, ¿no? Yo creo que eso nos motiva a todos, tanto las relaciones que tenemos en nuestros grupos de trabajo como con colegas y compañeros de las profesiones sanitarias, la responsabilidad que tenemos en el trabajo, la implicación en el conocimiento técnico, el desarrollo profesional que alcanzamos, la investigación y la formación continuada son factores de motivación. Por lo tanto, si gestionamos equipos, la investigación y la formación continuada deben ser elementos importantísimos para motivar a nuestros equipos y para que nos vean realmente como referentes y como líderes en la profesión. Pasamos al área de trabajo en equipo. Un líder no trabaja solo. Un líder no podría ser líder nunca solo. Ninguno de nosotros. O sea, yo lo que soy como profesional lo soy gracias a todos los profesionales con los que he compartido tantas y tantas horas de trabajo, tantas y tantas experiencias que ellos me han aportado a mí y posiblemente yo también les haya aportado algo a ellos, pero todo se consigue con trabajo en equipo. Y las enfermeras y enfermeros trabajamos en equipo. Es decir, si nos ponemos en un hospital, pues una enfermera no trabaja sola, trabaja con un equipo multidisciplinar, con médicos, con auxiliares, con celadores, con fisioterapeutas, con trabajadores sociales. Trabajamos en equipo. Y eso es lo que hace grande a nuestra profesión, afortunadamente. El trabajo en equipo implica, pues es un grupo de personas que trabajan de forma coordinada para alcanzar un proyecto y sin duda, pues el cuidar, atender a un paciente, alcanzar la salud de un paciente en un estado de enfermedad o promoción de la salud o la prevención, sin duda se hace en equipos multidisciplinares. El líder, por lo tanto, hace equipo, une, contando con todos y potenciando al grupo. Y trabajando en equipo conseguimos algo que es muy importante y que seguro que muchos de vosotros me daréis la razón, es la sinergia de los equipos multidisciplinares. Es decir, la aportación del grupo siempre supera la aportación individual de cada uno de nosotros. Yo puedo conseguir mucho a nivel individual y con mi compañera también, de forma aislada, pero si nos juntamos, esa aportación es el doble de nuestra aportación a nivel individual. El equipo corresponde, por lo tanto, respondería de ese resultado final. Todos somos responsables. No vale decir que hemos atendido a un paciente y el problema es de tal persona o tal otra. O sea, los resultados, buenos o malos, son del equipo. Y eso es algo también que lo conocéis perfectamente. Si en un quirófano opera el mejor cirujano cardíaco que haya en vuestro país y con unas tasas de mortalidad bajísimas, pero en ese día hay una señora de limpieza que no ha hecho bien los protocolos de limpieza y el paciente coge una sepsis, esa intervención será un fracaso. Posiblemente le lleva a la muerte al paciente por una sepsis, ¿verdad? Por lo tanto, fijaros la importancia de trabajar en equipo y todos y cada uno de nosotros lo importante que somos con nuestras funciones y con nuestras responsabilidades, cada una diferente, pero sin duda complementarias. Por lo tanto, en el trabajo sanitario, ¿qué es muy importante? Trabajar por procesos, trabajar por vías clínicas, es decir, trabajar en base a la evidencia científica. Eso es fundamental.
Nadie puede trabajar de forma autónoma, tomando decisiones de forma autónoma en base a un conocimiento empírico porque siempre lo hice así o porque a mí me gusta hacerlo de esta manera. Eso no vale. Trabajamos en base a la evidencia, de forma coordinada, establecida, consensuada, por todos los profesionales implicados en la atención directa del paciente y, por lo tanto, la gestión por procesos y las vías clínicas es clave dentro de este trabajo en equipo. Hay 5 Cs en el trabajo en equipo que son muy interesantes, ¿no? Estaría la complementariedad, cada miembro domina una parcela determinada del proyecto y todos somos necesarios para sacar ese trabajo adelante. El ejemplo del quirófano puede ser uno, pero podemos llevar ejemplos a la UCI, a la hospitalización o a la urgencia, ¿no? Sin duda, cada uno de nosotros aportamos el valor y si no lo aportáramos, seguramente no estaríamos dentro de ese equipo. La coordinación. El grupo de profesionales con un líder a la cabeza debe actuar de una forma organizada, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es cuando atendemos una situación de emergencia, ¿no? Una parada cardíaca, un shock de un paciente. Si no hay una coordinación, si no hay alguien que diga las pautas que hay que hacer y coordina al grupo, sin duda no saldría adelante esa situación de emergencia. Y esa situación de emergencia la debe dirigir la persona que esté mejor formada, mejor cualificada, en el sentido de que no hay que hacer tantas miras a quién es el que tiene la categoría profesional mejor, sino realmente quién puede sacar adelante un proyecto, sea el entorno que sea y el contexto que sea, ¿vale? Siempre habrá un referente y ese referente va a ser siempre la persona de más experiencia, de más formación y de más competencia. La comunicación en el trabajo en equipo es fundamental. Hemos hablado, ¿no? El líder comunica, la importancia que tiene la comunicación para la motivación, pero la importancia que tiene la comunicación dentro del trabajo en equipo, ¿no? Cómo trasladamos nuestra información entre los turnos de enfermería, los turnos que llegan siguientes, a nuestros compañeros del otro turno para que haya una continuidad asistencial, cómo trasladamos y nos comunicamos con los compañeros de diferentes niveles asistenciales, los hospitales, con la atención primaria, con el sociosanitario, con las residencias. Esa comunicación tiene que ser abierta y es esencial para coordinarnos, ¿no? Entre todos los profesionales que participamos del proceso. La confianza es otro aspecto muy importante del trabajo en equipo. Para trabajar en equipo hay que confiar. Si hay una persona dentro del equipo que genera desconfianza, no va a ser posible el trabajo en equipo, porque yo no confío y por lo tanto no voy a delegar en él y por lo tanto no voy a sacar el trabajo de forma compartida. Por lo tanto, tenemos que hacer esa piña de confiar en el buen hacer del resto y esto lleva siempre a anteponer ese éxito del equipo al propio lucimiento personal, por supuesto. Cuando trabajamos en una organización sanitaria, lo importante es el proyecto, lo importante es el paciente, no nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Y el compromiso. Cada miembro del equipo se compromete a aportar de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar ese trabajo adelante. La gestión del clima laboral. Si hablamos de motivar y de liderar, está claro que debemos gestionar el clima laboral en las distintas unidades de enfermería donde estemos trabajando, en la docencia, en la gestión, en el ámbito que sea. Tenemos que tener un estilo de liderazgo, como os decía, flexible, adaptado a cada profesional que estamos dirigiendo. La motivación que generamos en esta situación va a ir de la mano de ese compromiso, de ese liderazgo y esa gestión del talento, tomar decisiones, sin duda, para poder gestionar bien el clima, una correcta comunicación interna y cómo vamos fijando los objetivos de la organización para conseguir eficiencia organizativa, factores que sean saludables dentro de la unidad y métodos también de control adecuado para poder medir ese clima laboral. Como os decía, con el liderazgo, si nos parece importante el clima laboral de una unidad, porque sabéis que el clima laboral, si es un clima tóxico, puede motivar o provocar el burnout, el queme de los profesionales, y por lo tanto una unidad de enfermería liderada por un profesional que esté generando burnout, desde luego no es líder esa persona, es todo lo contrario a un líder. Un líder genera un clima laboral higiénico, saludable, motivador, ¿no? Por lo tanto, es importante medirlo. La satisfacción de los trabajadores tenemos que medirla. Hay que tener también compromiso y sentimiento de pertenencia con la organización.
Es decir, cuando tú en una unidad de enfermería o en un aula dices yo me siento parte de este grupo, yo me siento que formo parte de esta unidad de enfermería, yo me siento que soy enfermera de este hospital y lo digo con orgullo, ese sentimiento de pertenencia me está indicando que el clima laboral es positivo y que estoy motivado. También hay que dar soporte a los profesionales para alcanzar una mayor efectividad y eficiencia en el trabajo. Por lo tanto, hay que facilitar herramientas. Nosotros tuvimos durante la época de pandemia, la primera, en los meses de marzo y abril, una insuficiencia de equipos de protección individual brutal. No teníamos equipos de protección individual suficiente, los profesionales sanitarios estaban expuestos a contaminarse porque no había equipos de protección y eso sin duda generó un clima laboral pues, malo. La gente daba todo de sí, pero la gente tenía miedo, estaba preocupada y estaba desmotivada porque no se sentía protegida por su organización o por su centro sanitario. Por lo tanto, tenemos que dar herramientas para promover y potenciar este clima laboral. La definición de la misión, visión, valores y objetivos organizacionales es fundamental para que haya un buen clima laboral. Tenemos que conocer la filosofía que tiene el hospital, que tiene nuestra organización, qué misión que tiene nuestra organización, hacia dónde queremos ir. Esto hace que haya efectivamente un clima laboral positivo. Líderes que gestionan llegando a resultados con su equipo, también hace que haya una mejora del clima laboral y en esto estaría la gestión participativa, hacer participar a los profesionales si evidentemente hay un nivel de madurez suficiente y que tengan una remuneración justa. Esto es un aspecto también importante. Por poneros algún ejemplo, la sanidad privada en nuestro país tiene un salario muy bajo comparado con la sanidad pública. Una enfermera en la sanidad privada puede estar rondando 1.100 euros y en la sanidad pública 1.600, 1.700. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que las enfermeras quieren trabajar en el sistema público de salud, lógicamente, porque por el mismo trabajo cobran pues, 500, 600 euros más. Ahora mismo no hay enfermeras en España que estén en paro. Todas están trabajando y la sanidad privada nos dice, ¿y qué hacemos? No tenemos enfermeras. Pues pagarlas bien. Para tenerlas hay que pagarlas. Si no, pues evidentemente no habrá un buen clima laboral y en cuanto puedan, pues se irán de ese centro. Sistemas de evaluación adecuados y objetivos, líneas de carrera para alcanzar retos en la organización. Es importantísimo marcar objetivos que sean, como os decía, alcanzables, definir líneas estratégicas que potencien y desarrollen los diferentes servicios y unidades y que, por lo tanto, hagan participar a los profesionales, hagan que estén motivados y, por lo tanto, se mejora el clima de la organización. Y respeto al marco normativo en materia de salud y seguridad en el trabajo, un ejemplo claro es lo que os decía. Si no damos equipos de protección, pues realmente hay un mal clima organizacional. Si no damos horas suficientes para librar, habrá un mal clima laboral. Si no nos preocupamos por las necesidades que tienen nuestros profesionales o nuestros pacientes, habrá un mal clima laboral. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que trabajar para que sea óptimo. Y respecto de los derechos laborales, pues efectivamente cumplirlos a rajatabla, la normativa vigente, la que hay en Argentina, la que tenemos en España, porque eso es el pilar de soporte a la gestión de personas, que al final es lo que estamos haciendo cuando gestionamos la sanidad, gestionamos personas fundamentalmente. Por lo tanto, para medir este clima organizacional también hay diferentes instrumentos. Yo recomiendo el cuestionario Calidad de Vida Profesional CEBP 35. Es un ejemplo que es muy interesante, lo tenéis en abierto, está disponible en la web, lo podéis encontrar de una forma muy sencilla y es muy fácil de aplicar en vuestra organización. Con este cuestionario de 35 preguntas, con 3 escalas, tenéis rápidamente una foto fija de cómo estáis en vuestro servicio, unidad, en cuanto al clima organizacional. Y también es importante medir la ansiedad y el estrés en el trabajo. También hay instrumentos sencillos como el STAI, ¿no? Que es un instrumento de la psicología muy utilizado ampliamente para medir la ansiedad, tanto rasgo como estado, que son 20 ítems para la ansiedad rasgo, 20 para la ansiedad estado,
que son, vamos, se rellena en 5 minutos. Y os da una foto muy importante del nivel de ansiedad que tienen vuestros profesionales para establecer, sobre todo, medidas de mejora, medidas correctoras, en caso que realmente detectéis que tenéis un problema. La toma de decisión, como os decía, era uno de los aspectos importantes del liderazgo. Un líder decide, un líder toma decisiones, porque las tenemos que tomar. Y el líder puede ser clínico, puede ser docente, puede ser gestor, como os decía, puede ser investigador, pero tenemos que tomar decisiones en cuanto nos encontramos en esta encrucijada, en este cruce de caminos, y decir, bueno, yo estoy aquí y tengo estas 5 alternativas hacia dónde me dirijo. Bien, pues tienes que tomar una decisión, forma parte de los planes estratégicos y operativos de una organización. Los líderes debemos desarrollar habilidades en la toma de decisión. Es importante decidir y resolver de una forma ágil. Y es verdad que nos podemos equivocar en la decisión que tomemos, pero bueno, hay que intentar no equivocarse mucho, porque sobre todo si uno tiene un puesto de responsabilidad y se equivoca de forma sistemática, seguramente no durará mucho en el puesto, ¿verdad? El líder constantemente tiene que decidir lo que hay que hacer, quién ha de hacerlo, cuándo hay que hacerlo, dónde y hasta en qué ocasiones debe hacerse. Por lo tanto, fijaros si debemos entrenarnos en estas habilidades de toma de decisión, siempre desde un conocimiento profundo de la organización, del área asistencial, de la docencia que impartimos. Las consecuencias de la toma de decisión puede ser que nuestras decisiones afecten a las personas. Es importante ser consciente de la influencia de nuestra decisión y tenemos que entender todos que siempre hay un coste humano y por lo tanto tenemos que ponernos de forma empática en si tomo esta decisión, ¿qué ocurrirá con las personas? Yo creo que es un aspecto muy importante a la hora de tomar decisiones. Las decisiones que tomamos demuestran nuestros valores, nuestros actos testifican más poderosamente que nada que somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y hay mucha gente que habla mucho, pero luego no hace. Por lo tanto, y la gente sí que se da mucha cuenta de que tú eres lo que estás haciendo. Y esto es un tema muy interesante a la hora de toma de decisión. Nuestras decisiones establecen siempre un ejemplo para aquellos que nos siguen. Y estamos hablando de liderazgo. Por lo tanto, claro, tomamos decisiones, pero si nos equivocamos mucho, pues a lo mejor ya no somos tan referentes. Como líderes debemos entender que lo que decimos y hacemos será visto por nuestros seguidores y que nuestras acciones serán copiadas y modificadas por aquellos que nos respetan. Y otro aspecto muy importante es que demuestra el deseo de liderar. El tomar decisiones, les estamos indicando a nuestros seguidores que tenemos la voluntad de tomar las riendas, de dirigir la acción y de hacer cosas, arriesgarnos y aceptar las consecuencias de nuestros propios actos. Por lo tanto, eso es una señal clarísima de líder. En la toma de decisión, pues como veis, en esta esfera, ¿no? El proceso de toma de decisión se planifica, hay responsabilidades, se comunica, se visualiza, hay que tener formación, análisis, experiencia. Bueno, pues muy importante, siempre en toma de decisión, experiencia y conocimiento previo. Eso apoya mucho y avala mucho que se tome una decisión acertada. Tener formación en ese ámbito, rodearse de los mejores. No sabemos de todo, nadie, ninguno de nosotros. Cuando dirigimos grandes equipos o grandes organizaciones, pues no sabemos de todo. Yo el primero, mi primera etapa la hice en cuidados críticos, estuve 10 años como enfermero de UCI algo sé, y luego pasé al ámbito de la gestión. Por lo tanto, cuando se habla de quirófano, se habla de urgencias o se habla de atención primaria, yo lo desconozco. ¿Qué hago? Pues me rodeo de los mejores, cuento con la opinión de los mejores en esos ámbitos, aprendo de ellos y por lo tanto puedo tomar decisiones más acertadas. Y luego las teorías de la probabilidad que se basa en hechos anteriores, en árboles de decisión, ¿no? Eso es importante, ¿no? Yo recuerdo una guardia en uno de los hospitales que he sido responsable y me dijeron, me llamaron al busca de guardia y hay una emergencia, hay una urgencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que han abortado las máquinas de esterilización. Y claro, yo no sabía que era eso, abortar las máquinas de esterilización. Bueno, pues que era que el proceso de esterilización se había parado, se había interrumpido porque había habido un fallo en la máquina. Entonces pregunté, ¿y qué hacéis cuando pasa esto? Pues lo que hacemos es que las llevamos a las esterilizadoras de quirófano, se esterilizan de forma manual allí y se resuelve el problema. Pues dije, pues hágase.
Es la experiencia anterior, la experiencia previa, ¿no? Es importante contar con la información adecuada, analizar pros y contras en la toma de decisión, compartir decisiones con expertos. Todo esto sin duda nos orienta mucho a que cuando tomamos decisiones, si queremos ser referentes, si queremos ser líderes, sean adecuadas, sean acertadas. Para finalizar, las claves del liderazgo de Nelson Mandela. Es uno de los grandes líderes mundiales, yo creo que para todos es un referente, ¿no? Y para Nelson Mandela estas eran sus claves, estas 7. Objetividad en el actuar, piensa, analiza, aterriza y ejecuta. No creer en la inmediatez, los resultados se dan siempre a largo plazo. Primero mi pueblo, después los demás. Pero primero mi organización, o primero mis alumnos, o primero mis pacientes, y luego lo demás. Mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos más. Es muy interesante esta. Ten la capacidad de generar empatía con la gente. Lo importante no es hallar una respuesta, sino encontrar la mejor. Y para ser un gran líder hay veces que tienes que dejar de serlo. Dar paso a otros para que asuman ese puesto de liderazgo. No sabemos de todo, no debemos saber de todo. Sí rodearnos de los mejores. Y con esto termino. Espero no haberos aburrido y damos paso al turno de palabras si os parece oportuno. Para mí un placer estar con todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad, espectacular su conferencia. Acá tenemos algunas preguntas que fueron escribiendo los oyentes. Le voy diciendo. Sí. Sergio Franco dice, ¿cuál es el criterio que aplica para dar al paciente, espere que se me perdió, para dar al paciente internación domiciliaria? ¿Cuál es el umbral que limita los riesgos potenciales para que se dé esto costo-beneficio positivo? A ver, la hospitalización domiciliaria en nuestro país está desarrollada bastante. Es verdad que hay centros, hospitales y también desde la atención primaria que lo tienen más desarrollado que otras. Todos ellos se basan en criterios para poder hacer la atención domiciliaria de garantizar la calidad asistencial totalmente. Es decir, se disponen de equipos de profesionales, tanto médicos como enfermeras, que van a ir al domicilio en un radio de kilómetros asignado suficiente para que la respuesta sea en un tiempo corto, menos de 15 minutos, 20 minutos como máximo, ¿vale? Y en número suficiente. Es decir, yo he estado en hospitales donde había una hospitalización domiciliaria muy desarrollada, llegamos a tener 100 camas de hospitalización domiciliaria fuera del hospital, en un hospital que tenía 1000, ¿vale? Pero bueno, es un 10% del volumen de camas y teníamos 7 equipos de trabajo formados por enfermeras y médicos que trabajaban las 24 horas para poder atender a estos pacientes. Los criterios de ingreso estaban claramente definidos, es decir, no todas las patologías eran susceptibles de recibir cuidados en atención domiciliaria, sino que tenían que ser una serie de procesos que estaban claramente identificados, y las características del paciente también tenían unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Si os interesa mucho este tema, os puedo mandar algún protocolo. Después, Patricia. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta de María Laura. En la formación de enfermería en España, ¿tienen como materia el liderazgo como asignatura dentro de los contenidos de alguna materia? No. La titulación en nuestro país, os lo cuento rápidamente para situaros, para que veáis. Todas las enfermeras españolas, somos 316.000 en España, enfermeras, somos graduadas en enfermería. Es decir, tenemos una carrera universitaria de 4 años en la actualidad, ¿vale? Hay 4 años de carrera, por lo tanto, todas las enfermeras somos graduadas y luego todas tenemos la posibilidad de continuar nuestra formación académica optando ya al máster, como formación de posgrado, y una vez que se hace un máster oficial puedes acceder al doctorado, ¿vale? Sería el máximo nivel académico, con 300 créditos ECTS, ya como resultado total de la formación académica para poder acceder al doctorado. Entonces, las enfermeras en nuestro país, con esta formación
académica que tenemos, tenemos diferentes áreas de actuación. Tenemos también enfermeras que son especialistas, que tienen 6 especialidades. En España están desarrolladas en la actualidad. Hay una 7ª que no se desarrolló. El Real Decreto de Especialidades de Enfermería en España es del año 2005 y tristemente una de ellas quedó en agua de nadie, aunque estamos intentando con el Ministerio de Sanidad potenciarla y desactivarla para que podamos dar solución, ¿no?, a las necesidades que tiene la población en áreas tan concretas como los cuidados críticos o las urgencias hospitalarias, que nos parece muy importante que haya especialidad enfermera. Bárbaro. Bueno, acá nos pregunta Sergio, del Instituto UOCRA, un líder es aquel que aporta organización y pautas claras. Para que haya un líder debe haber seguidores. Basándome en eso, mi pregunta es, para que haya un líder, ¿debe haber un primer seguidor? 3 equipos, entonces esos primeros seguidores, ¿un equipo no le parece que es una forma subestimada de liderazgo? A ver, para que haya un líder, tienes que tener seguidores, eso está claro. ¿Cuántos? Pues puedes ser un líder en una consulta de enfermería y tu consulta ser de paciente de cáncer de mama, por decirte una patología. Si realmente tú consigues en tu consulta de enfermería que las pacientes con cáncer de mama que asisten a tu consulta te sigan, te tengan como referente, te llamen si tienen alguna dificultad o problema, tú estás siendo líder de ese grupo de pacientes. Si tú eres un supervisor de unidad, un gestor, y tienes un equipo de 15 enfermeras a las cuales les estás efectivamente orientando en su práctica, estás organizando su trabajo, estás pidiendo que colaboren contigo y las 15 no te siguen, te ignoran, háztelo mirar, porque realmente ahí no se está ejerciendo ningún liderazgo. Ahí hay un motivo de que algo está fallando. El tema que preguntaba la compañera anterior, ¿hay una asignatura específica dentro del grado de enfermería de liderazgo? No existe. La formación que tenemos nosotros en gestión, que podría hablarse un poquito de liderazgo, es una asignatura cuatrimestral, será el tercer curso actualmente, y es cuatrimestral, es una duración bajísima, es decir, la formación de las enfermeras españolas en el grado, o sea, la formación universitaria, está centrada exclusivamente en la formación asistencial. No está en el ámbito de la gestión, no está en el ámbito del liderazgo. Por lo tanto, para formarse en eso hay que hacer posgrado. ¿Hay posgrado de liderazgo? Hay posgrados de liderazgo, sí. Bueno, acá nos dice Sergio, habló del tema de curación en heridas, que requieren presión negativa sobre el criterio de internación domiciliaria. Sí. De este tema, realmente eso fue un estudio que se hizo en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Los pacientes tenían heridas tórpidas de muy mala evolución, estaban ingresados, al final con la terapia de VAC, de vacío, se vio la opción de poder irse a su casa con esa terapia VAC y hacer las revisiones y los controles de forma ambulatoria por parte de las enfermeras de la unidad de heridas crónicas del hospital. Es decir, era un proceso que seguían exclusivamente las enfermeras. Si veían que algo no iba bien, evidentemente hacían una interconsulta a cirugía o a microbiología o a cualquier especialista que fuera necesario, pero inicialmente el proceso lo dirigían y lo controlaban las enfermeras, y pasamos de tener estos pacientes en el hospital 10 días a tenerlos en su casa después de la intervención y de aplicarle la terapia, iban a domicilio y venían a hacer el seguimiento en la consulta, y conseguimos una mejora enorme en la calidad de vida del paciente, porque ya estaba en su casa y no estaba hospitalizado. Eso es una gran mejora para muchos de los pacientes, y por otro lado optimizamos enormemente los costes. Ahí visteis 150.000 euros en 21 pacientes nada más de estudio. Ok. Bueno, tenemos una pregunta de David Castillo que dice, primero, ¿con qué frecuencia miden el clima laboral y quién lo hace? Y la segunda es, ¿cómo ve el futuro del liderazgo? ¿Qué necesitan los futuros líderes en el mundo lleno de incertidumbre? Pues el tema del clima laboral no se mide demasiado en las organizaciones sanitarias en nuestro país. Pasa lo mismo que con el liderazgo.
Es decir, se habla mucho de que habrá buen clima, habrá mal clima, que si hay mucho burnout, hay muchas enfermeras quemadas o muchos profesionales sanitarios que están quemados o no lo están, pero no se mide. Por lo tanto, es algo que vemos, ¿no?, desde el punto de vista organizativo como muy importante de mejorar y de aplicar de forma sistematizada. ¿Cuánto es recomendable hacer una medición de clima laboral? Al menos cada 2 años. ¿Quién lo pone en marcha habitualmente? Normalmente lo hace la Dirección de Recursos Humanos junto con la dirección a la cual es mayoritario el equipo de trabajo en una unidad. Es decir, si es una unidad de enfermería, de traumatología, pues habrá que hacer la medición del clima tanto a los médicos como a las enfermeras como a las auxiliares de enfermería, es decir, a todo el equipo. Pero normalmente se coordinan entre las direcciones y recursos humanos del centro si existen. Si hay algunos hospitales que no tienen dirección de recursos humanos. Entonces solo pivota en las direcciones del hospital. En nuestro país, para que os hagáis una idea, la estructura clásica de gestión, de dirección, es un gerente a la cabeza, que habitualmente suele ser un médico, también puede ser un perfil como un economista, es habitual. Enfermeras hay muy pocas, en España en este momento solo tenemos 2 enfermeras gerentes hospitalarias, es una tristeza, pero es la realidad. Y dependiendo directamente del gerente hay 3 direcciones. Están al mismo nivel y tienen las mismas responsabilidades, cada una con sus equipos, evidentemente. Es la dirección médica, la dirección de enfermería y la dirección de gestión. Pero estamos al mismo nivel. Un director médico no está por encima de una directora de enfermería. ¿Lo entendéis? Al mismo nivel. El mismo nivel de responsabilidad. Y lo que estamos pidiendo ahora es que haya más enfermeras gerentes, que haya más enfermeras directoras generales, que haya más enfermeras consejeras de sanidad o incluso ministras. Porque podemos serlo. Claro. Porque tenemos formación, competencia y experiencia para serlo. Entonces, quien tiene que tener esos puestos de responsabilidad no debe ir ligado a tener una titulación académica concreta, sino una competencia demostrada. Claro. Y eso es liderazgo. Y ese es el liderazgo que queremos ejercer las enfermeras. Bueno, eso es lo que yo le comentaba hoy, que también nos pasa en nuestro país, cuando no aceptan la profesional, que el enfermero es un profesional, para que nos pase exactamente lo mismo. Bueno, tengo otra preguntita de Laura. Dice que quería preguntar si tienen en cuenta la inteligencia emocional de cada integrante del equipo enfermero al momento de prepararlo o incentivarlo para que sea un líder. Claro. Justo esa es lo que marca la diferencia entre un gestor que tiene claro su cometido como gestor y un gestor o gestora que no lo tiene. Es decir, para ser gestor sanitario, como os decía, una de las claves es gestionar personas. Y dentro de la gestión de personas está efectivamente la inteligencia emocional. Está el detectar las competencias de los profesionales que tienen en su unidad. Está en detectar las necesidades de los profesionales que tiene a su cargo, de los que es responsable. Y si conocemos esas necesidades, si conocemos su potencial, si conocemos sus posibilidades de desarrollo y les ayudamos a crecer, hacemos coaching, entrenamiento, les damos formación, les damos herramientas para que crezcan, estamos consiguiendo ser líderes y gestionar de forma adecuada a los servicios de enfermería. Y eso, me preguntas, ¿todo el mundo lo hace? Pues no, desgraciadamente no, ojalá. Bárbaro. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Acá a ver qué nos dice María Laura. En Argentina faltan más cargos jerárquicos para enfermería, pero ¿cómo hacerlo si las jefes de enfermería no tienen herramientas de liderazgo? Y a Es la muy vez, importante la formación, Patricia, muy sí, importante la formación. es lo que hablábamos hoy, es empezar a trabajar desde el semillero que tenemos en los estudiantes. Ahí es donde tenemos que empezar. Exacto. Eh, Una modificación que quieren hacer desde el Ministerio de Sanidad, y va ligado a la pregunta que hacíais antes, es que quieren formar en competencias transversales a las profesiones sanitarias, no solo a enfermería. Entonces, dentro de esas competencias transversales, yo lo sé porque ya hay un borrador y está incluido, estaría el tema de la comunicación. Las profesiones sanitarias no sabemos comunicarnos.
ni comunicarnos entre nosotros ni comunicar al paciente. Es una competencia fundamental. Y luego estaría también el tema del liderazgo. Y lo quieren incorporar, pero de momento es un proyecto. Sí, nosotros pensamos que a partir de ahora, como hoy hablábamos, desde este cambio, desde esta pandemia, desde esta situación, vamos a tener que rever mucho la currícula de lo que son los temas de enfermería. Empezar a cambiarlos y ver en qué más tenemos que enfocar, porque así como vamos, no vamos a ningún lado, me parece. Y sí trabajar realmente por competencias, pero realmente por competencias, saber lo que es trabajar por competencias y agregar estas competencias que nos está faltando. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para escribirnos. Muchos agradecimientos, hubo gente de todos lados, realmente hay gente de toda la provincia de Buenos Aires, hay gente desde el sur, hay gente desde del Colegio Militar de la Nación, que también forma enfermeros, así que bueno, hay gente de un curso de liderazgo que se está haciendo muy grande, con mucha fuerza se hizo durante este año, bueno, y con muchas ideas también que viene este grupo que está formando, que hizo este curso este año, viene con mucha fuerza. Así que bueno, creo que sus palabras fueron de gran ayuda para todos. Y muchas gracias, doctor, por prestarnos Muchísimas esta... gracias. Para mí ha sido un placer y un honor compartir. La presentación la tienes, Patricia, en PDF, se la puedes dar a todos los que te la soliciten. Es para vosotros y de verdad un honor compartir y estar con todos ustedes. Un placer. Muchas gracias, doctor. Nos veremos pronto en algún momento en alguna otra charla, si Dios Seguro que quiere. sí, ojalá todo esto pase. Os doy Sí. también mucha fuerza y muchos ánimos para que podáis llevar lo mejor posible esta terrible pandemia. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente para ustedes en España. Bueno, muchas gracias a todos por haber bueno, le dejo también el saludo de los directores en estos momentos. Los directores están reunidos con un inspector, los directores del instituto. Está la subdirectora del Instituto 182, que también le quiere agradecer, Magdalena. Hola, doctor. Soy Magdalena Márquez, ¿Qué tal, vicedirectora Magdalena? del Instituto 182, hace poquito estrenando cargo. Pues un placer conocerla y el mayor de los éxitos en su nuevo cargo. Muchas gracias. Bueno, le quería agradecer su participación en esta ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias para todos nuestros estudiantes y para nuestros profesores también. Y también les agradezco a los estudiantes y profesores que participaron, se tomaron un momentito de su tiempo para participar en este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y también tengo la ex directora, que fue la que creó la carrera de enfermería en el barrio donde estamos, que es la profesora Alba Canteros, que tenemos el honor de que nos esté acompañando en estos nuevos conversatorios. Así que muchas gracias, Alba, si querés decir algunas palabras, porque vos fuiste la creadora de nuestra carrera ahí en ese instituto. La directora por muchos años también. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros y con todos los que han participado en esta exposición. Realmente ha sido una exposición de excelencia y que aprendemos mucho de sus experiencias, porque en realidad estamos atravesando una situación social que preocupa a toda la sociedad. Esto aporta mucho tanto a los profesionales como a los estudiantes de las distintas, de la carrera de enfermería, y a los que están en la profesión. Así que muchísimas gracias, excelente la ponencia y aprendí muchísimo de ella. Muchísimas gracias, Alba. Un honor para mí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Le aviso que nos estaban mirando desde nuestro norte del país, los enfermeros que están trabajando con nuestros pueblos indígenas.
está Noelia, está Luis, que son unos enfermeros que están trabajando en el extremo norte de nuestro país y que están en esos momentos también con este tema de la pandemia. Así que un agradecimiento a ellos porque les cuesta muchísimo comunicarse con la realidad nuestra. Y bueno, y se prenden en estas cosas extraordinarias. Así que bueno, están desde el norte de nuestro país escuchándonos. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Nos estaremos comunicando. Estamos en contacto. Un cordial Gracias. saludo y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Gracias chao. a todos.